Casi 13, 15, 24 minutos estamos con Michael Ramón, que nos estaba contando que llegó ayer al país y que voló 11 horas hasta acá y nos estaba contando sobre el cantante que lo acompaña con su banda, Michael Ramon's Blitzkrieg, que es Johnny Fontane, que él lo bautizó así por un personaje de la película El Padrino. El que está cantando en la boda en El Padrino 1, digamos. Claro, exactamente. I was telling our audience, Marky, what you were telling about Johnny Fontane. Yes. What's his real name? His real name is Oscar. Se llama Oscar. Oscar. And Johnny Fontane is a fictitious character that was in The Godfather. He played the part of Frank Sinatra because at that time he needed help with his career, so he had a godfather to help him. So I figured, let me think of something funny, and so I thought of Johnny Fontane, So it stuck. He likes it, and so you are the Godfather. Am I the Godfather? The Grandfather. Lo que cuenta es que Johnny hace el papel de Frank Sinatra en El Padrino y que como su carrera no estaba andando muy bien, necesita la ayuda de un padrino. Claro. Y él dijo, hagamos algo gracioso, y lo bautizó como Johnny Fontane y yo le hacía el chiste. Entonces vos sos el padrino y dice, yo soy el gran padrino, o como el abuelo del padrino. Mark, when you came to Argentina with Ramones, all you guys realized that Argentina was a Ramones country. Oh, I love it. And still is. Do you realize that? Love it. I mean, every time I know I'm coming here... Let me translate that. Le preguntaba que si cuando venía al país con los Ramones se daba cuenta que Argentina era un país ramonero y que aún lo sigue siendo a pesar de que la banda no está más funcionando, ¿no? Every time I know I'm coming here, I say, I feel great. There's something about it that I feel coming here compared to other places. There's a sense of a freedom and a camaraderie, and I see it in the fans and the people around me, production people, people from magazines, and it's just a warmth that I really respect. Uh-huh. Dice que sí, que cada vez que viene a la Argentina es como que espera ese recibimiento y que lo nota de los fans, de la gente que trabaja con él en la producción de los shows, de las entrevistas, de las revistas, que le hacen sentir muy cálido, muy caluroso. Estaba leyendo que va a editar una autobiografía dentro de poco, una fiesta para presentarla, la autobiografía va a salir en enero recién, y se me ocurría preguntarle qué cuenta en ese libro que no cuenta, o que no sepamos, ¿no? Algo que no sepamos de la historia de los Ramones. Argentina es un país muy ramonero y sabemos mucho de la historia de los Ramones. Mark, you're about to release your biography? Yes. In January? In America, January 13th. And it's my whole life story since being a bambino, a baby. Mm-hmm. What I can remember as a baby. And getting into drumming and school and life. And then my first band, Dust. And then working with Rolling Stones producer Andrew Oldham. And then hanging out in the punk scene in '74 with Wayne County, Richard Hell, the Ramones, Debbie Harry, Chris Stein, Johnny Thunders, Jerry Nolan from the Heartbreakers and the Dolls, and how it all started. We needed a place to play. So the choice, we really didn't have a choice, it was CBGB's. Mm-hmm. So Hilly let the bands play there. So Richard Hell, Tom Verlaine, and two other carpenters built the stage. And the rest is history. Okay. So that's in the book. It's making a rock and roll high school, what really happened with Phil Spector in the studio, the real story. Mm-hmm. I would like to talk about that later. And the Grammys, winning a Grammy in the Rock and Roll Hall of Fame, and my relationship with Johnny, Joey, Dee Dee, and Tommy, and now, mm-hmm. things that Your actual life. That I do now, yeah. Cuenta que en el libro está incluida toda su vida, no solo su paso por los Ramones, sino desde que nació, lo poco que recuerda desde que era bebé, su paso por el colegio, su primera banda Dust, que justamente estuve escuchando hoy, y más adelante vamos a hablar de eso, y después ya su movida dentro del rock and roll, su vínculo con los Stones, y ya después directamente su ingreso a la escena punk junto a Richard Hell
y un montón de muchachos, de cómo necesitaban un lugar para tocar y fueron a abrirse las puertas al CBGB junto a Jerry Nolan y Richard Hell y él y un par de carpinteros construyeron el escenario para que hubiera un lugar para tocar. Y bueno, todo lo que pasó con los Ramones y su vida actual. Spector dijo. Y mencionó a Phil Spector. Y ya que lo menciona, le iba a preguntar. Yo tenía en mente preguntarle sobre eso, porque mucho se ha hablado de cuando los Ramones laburaron con Phil Spector para el disco End of the Century. Didi contó algunas cosas, dijo que Phil Spector andaba con una pistola en el estudio todo el día y que los apuntaba y que los corría a punta de pistoletazos, que ellos se fueron de la grabación y el único que quedó fue Joey para grabar. Marky, I want to ask you about Phil Spector. You just mentioned him. And his behavior in the studio when you were recording End of the Century. Didi, in his book, told the world that the guy was waving a gun and threatening you and Joey and Didi, and that Johnny and Didi left the studio and Joey was the last one there supporting the album and finishing the album. No. Dice que no. What happened was Phil was very egocentric, maniacal, crazy, but he never pointed a gun at us. He had a license to carry guns. So did his bodyguard, George Brent, who was a retired cop, policeman. So the Ramones met Phil at a different time before we did the album, when Tommy was still in the group. They were at his house. That's where he started waving the guns, not in the studio. Okay. So Didi's book's a little exaggerated. It is. It is. He never killed a crossing guard or a security guard. Because then that's in the book, and he never did stuff like that. And what happened was Phil is 5'4", little man, 5'5", and the guns were heavy. He had an ankle holster here and one on his leg. Mm-hmm. So he took them off, put them on the side of the studio table. Here's the board, and they were just sitting there. He wasn't waving them around. Now, when Johnny goes, Phil, what are you going to do, shoot me? It didn't mean the gun was right at him. It just meant that he knew he had guns on him. Mm-hmm. Phil and Johnny didn't get along. Phil and Didi didn't get along. They had different ways of working. Phil was very slow in the studio. Johnny and Didi were very quick, obviously, with the Ramones albums up the road to ruin. So you can make a Ramones album in a month, 3 weeks. Mm-hmm. Phil Spector's album took 6 months because of all the overdubs that he did with the orchestras. So I finished my parts, Didi finished his parts, and Johnny finished his parts. Joey stayed to do his vocal parts, and that was it. It was that simple. Okay. But the reason why Phil carried guns is because when he was a young teenager, he got beaten up very bad in a high school bathroom toilet. Mm-hmm. And he swore it would never happen again. Okay. So that's the story. Ok, bueno, cuenta la historia, dice que no es como la contó Didi, que Didi exageraba mucho en el libro que escribió, en la autobiografía de Didi Ramone, y que la historia en realidad es así. Phil Spector es un tipo que llevaba armas porque tenía portación de armas, en Estados Unidos es muy común. También tenía un policía que hacía las veces de guardaespaldas que también tenía un arma, pero no andaba revoleando el arma por ahí, por el estudio y por la casa. Que la vez que ellos vieron el arma fue cuando fueron a verlo a Phil Spector en la casa. Tommy Ramone todavía estaba colaborando con la banda. Claro, no era dentro del estudio. Y cuenta Marky que Phil Spector era un tipo peticito. Entonces las armas eran muy pesadas y él llevaba 2 armas. Una en una cartuchera, en una sobaquera, y otra en el tobillo. Entonces que como las armas le molestaban, las puso arriba de la mesa. Y ahí es cuando Johnny le pregunta, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Me vas a disparar? Pero fue más en un tono jocoso y no era que Phil Spector lo estaba amenazando. Entonces cuenta también que Johnny no se llevaba bien con Phil Spector, que Phil Spector era un tipo muy particular, un maniático, un chiflado, y que tanto Johnny como Didi tenían una forma muy rápida de trabajar en el estudio y que Phil Spector era todo lo contrario, laburaba muy despacio, muy lento, se tomaba mucho tiempo para todas las cosas y que hasta los discos del 78 ellos hacían un disco en un mes. En 3 semanas más o menos terminaban un disco y Phil Spector le llevó 6 meses terminar el disco, con lo cual tanto él como Johnny como Didi terminaron sus partes y se fueron porque dijeron esto no lo vamos a bancar, y Joey se quedó grabando las partes vocales y que esa es la historia en realidad. Y también después aporta una anécdota de por qué Phil Spector
llevaba armas encima todo el tiempo, y es por la sencilla razón de que en el colegio, en un baño, lo habían fajado muy mal y dijo, esto a mí no me va a pasar nunca más. Entonces a partir de ahí empezó a llevar un arma y bueno, se ganó la triste fama de ser un tipo armado. And when you listen to the final result of End of the Century, cuando escuchaste el final de cómo quedó End of the Century, were you happy as a band and you personally? ¿Estabas contento con eso? It was very unusual. It was an experiment of two walls of sound. We always loved Phil Spector's productions with the bands he produced early. So we thought it'd be a good idea to work with him, you know. Looking back at it now, compared to when it came out, I love it because of all the different instruments, the songs. Danny Says, Rock and Roll High School, Rock and Roll Radio, I'm Affected, Chinese Rocks. There's just great songs on the album. So when I heard Rock and Roll Radio for the first time with the horns and the saxes and the piano, organs coming out of nowhere, it was very overwhelming because Road to Ruin was just me, Johnny, Joey, and Dee Dee. Mm-hmm. And a guitar player that would do Johnny's leads. Johnny couldn't play lead guitar. So we always had another guitarist to play the leads. And that's all it was. Or maybe, like a little keyboard, like a surf keyboard kind of thing here and there. But with Phil, it was 30, 35 people. Cool. So you have to direct these people properly. Phil never worked with a band like the Ramones, believe me. And that was the result. So it is our largest selling album at this point, but the first one finally went gold after 38 years. I don't want to yell that off the rooftop, but finally the first one went gold, but it took too long. The Phil Spector album was the quickest selling one, obviously because of the interest of Phil Spector fans, Ramones fans, the movie Rock and Roll High School, mm-hmm. the song, so it all went together, you know. But it was definitely an experiment. And if Johnny, Joey, and Dee Dee were alive today, they wouldn't want to go through that again. I didn't care. I had a great. Phil's my friend. Mm-hmm. I was in the courtroom when he went to jail twice. Yeah. And he went away. You know, I mean, I still think he's innocent. So I'm not going to argue with the Los Angeles justice system, but that's what happened. Mm-hmm. You know? Ok. Dice que hoy lo ve como un experimento a lo que fue ese disco. Toda esa experiencia fue muy rara para ellos. Venían de hacer un disco como Road to Ruin, donde eran ellos 4, y un guitarrista que hacía los punteos que Johnny no podía hacer, y él que había trabajado un poco con teclados para componer las canciones. Y cuando se empiezan a trabajar con Phil Spector fue todo diferente. De pronto había 35 personas en el estudio, gente metiendo teclados, vientos, saxos, arreglos por aquí, arreglos por allá. Un sistema de trabajar que era el famoso Wall of Sound que había patentado Phil Spector como su propia creación, y que ellos tenían 2 paredes de sonido ahí armadas en el estudio para crear todo ese disco, y que tanto para ellos como para Phil Spector fue una experiencia trabajar. Phil Spector nunca había trabajado con gente como los Ramones y ellos no habían trabajado con alguien como Phil Spector, y dice que de todas maneras había que tener a alguien que pudiera manejar toda esa cantidad de gente. Cree que el resto de la banda no volvería a pasar por una experiencia así si estuvieran vivos, no querrían saber nada con esa experiencia, pero aún así el disco fue el que más se vendió, el que más rápido se vendió, y el que aún hoy sigue siendo uno de los más vendidos de los Ramones, que llegó a disco de oro casi 40 años después. Dice, no es para subirse a un techo y empezar a gritarlo y a festejar, pero bueno, finalmente llegó, mucho tiempo después, pero llegó. Y dicen, gran parte debe ser por los fans de Phil Spector, los fans de los Ramones, los fans de la película Rock and Roll High School. Todo eso ayudó a que el disco se venda un montón. Y él la recuerda como una experiencia válida y con cariño. La recuerda porque Phil Spector era amigo de él. De hecho, contaba Marky que estuvo en la corte cuando fue juzgado Phil Spector y enviado a la cárcel 2 veces por asesinato. Él cree que es inocente, dice, no voy a discutir con la justicia de Los Ángeles, por las dudas, just in case. Y bueno, pero dice que cree que es inocente. Johnny didn't write his whole book. He was too ill. Mm-hmm. Of his cancer problem. Yep. And I think he wrote 3 chapters in the beginning, and the rest was written by his wife. And
the help that she had. So when you read Johnny's book, you got to take it a little lightly. You know, I wish he lived long enough to complete it himself. So when you read John's book, the first few chapters are definitely informative. Monty's book, he says Phil pointed the gun, and again he didn't. I asked Monty, why did you put that in there? You were there because I want to sell books. I won't do that. I'm not gonna accuse somebody if it wasn't the truth. You know, that's why I wanted to write this book, because there's so many Ramon books written by relatives, roadies, family members. I wanted to write what I saw as a Ramon in the inner circle. So if anybody's in a group, you understand what I mean, that you're a lot closer to the situation if you are a band member. Ok. Agregaba que respecto del libro de Johnny Ramone, todos han prácticamente editado una autobiografía. Dice que Johnny estaba muy enfermo cuando el libro se empieza a escribir y que solo alcanzó a escribir 3 capítulos, que después lo continuó la mujer y la gente que la ayudaba a la mujer, y que por eso hay que tomarlo con cierta ligereza o con pinzas lo que se cuenta en ese libro, porque los 3 primeros capítulos donde Johnny escribió son muy informativos y se ajustan a la verdad, y que después aparecen cosas como este cuento de que Phil Spector los apuntó y que él trató de preguntar por qué habían puesto eso. Dice, y es para vender libros. Y él dice que no quiere hacer eso, que quiere contar la historia real, cómo la recuerda él, y el círculo íntimo de los Ramones, y no zanatear para vender libros. Dice que cualquiera que esté en un grupo entiende cómo es la mano y que a veces la verdad, viste, tiene distintas visiones. Pero bueno, él supuestamente nos trae la verdad en su libro, y quería preguntarle al respecto cómo arranca escribiendo unas memorias y si se escribe solo lo que él recuerda o consulta justamente con alguien más que lo haya acompañado tantos años en la ruta. When you start to write your book, do you only write what you remember, or you ask guys who were No, I had with no you? help. No, I wrote things as I toured, and I have the largest video library of the Ramones that I taped myself. So I always wrote things down, certain things that were important to the situation, musically and people. So it's 400 pages of fact. No, God, strike me dead now if there's any lies or bullshit in it. You know what I mean? You can say it here. Bullshit, right. But so the thing is that I remembered a lot of the things. I have all my itineraries that I saved. If there are things that I didn't remember, I can take out my tape of that year and remember what was going on. And when a great writer, he brings it out in you. Mm-hmm. He will bring it out of your memory. He'll continue to ask questions that were relevant to the year 78, 79, 80, 81, 82, 83, up until we retired. And when I read the book back, I was amazed that the guy sounded like me. I had 4 different writers. I had to get rid of 3 because the first writer sounded like the King's English, like he was on the stage with Shakespeare. Marky art thou, was the, you know what I mean, that kind of English talk. And yeah. That wasn't me. Then there was another writer who I had to get after I told the other writer we weren't working out. She was a huge smoker of cigarettes. And every 5 minutes she had to take a cigarette break. And she had me going. I go, come on, let's not stop. We're really hitting it together. No, I got to go smoke. And I told her we can't work this way. Then I had another guy who was addicted to Oxycontin, which is a depressant. And we would be there talking, and he would start talking slower and slower and slower, and he would nod out. I'd have to kick him, and that wasn't good either. But the last guy who wrote Richard Herschlich with me, perfect. Ok.
Yeah, it sounds like me, and that's what I wanted. Ok, dice que no habló con ninguna persona del entorno para contar su historia, sino que es todo lo que él recuerda. Él tiene escrito muchas cosas de lo que ha hecho durante su carrera. Cuando salía de gira llevaba como un diario personal y además en la época de los Ramones grababa en video un montón de situaciones que las guarda como archivo. Mucho se puede ver en Ramones Raw, ese documental que se hizo a partir de los tapes que tenía Marky. Y entonces a partir de esas memorias empezó a reconstruir la historia. Pero después, al momento de escribirla, necesitaba la ayuda de un escritor porque dice que el escritor te saca de adentro tus memorias y les da otra manera, ¿no? de ser leídas, de ser construidas, pero que tuvo que trabajar con 4 escritores. El primero, dice, leía lo que escribía y sentía que yo estaba en un escenario recitando Shakespeare, en inglés antiguo. Ese no era yo, entonces lo eché. La segunda que vino era una mina que necesitaba fumar cada 5 minutos, entonces cada vez que yo empezaba a contar una anécdota, la mina le decía, ¿para qué tengo que ir a fumarme un pucho? No nos pudimos poner de acuerdo nunca, la eché. El tercero era adicto al oxicodín, que es un antidepresivo, entonces el tipo por ahí estaban hablando, escribiendo, contando una anécdota y empezaba a hablar cada vez más despacito. Y entonces dijo, tengo que cortar con esta mierda. Y finalmente encontró a Richard Hershey, que es el que finalmente escribió el libro y que dijo, con él estuvo todo ok. Eso tiene que estar en las memorias también, ¿eh? Claro. En el último capítulo tiene que ser. In the last chapter of your memoir, that should be included. The guys who were addicted to oxycodone, cigarettes. The books are finished. Thank God. 5 years it took me. You know, I don't want to come down on anybody like that. You know what I mean? They had, it's their problem. But also in the book, I discuss the first band that I had, Dust, when I was in high school. We were one of the first heavy metal bands in America. I like all kinds of music. So England was ahead of, about a year ahead of us. Obviously with Black Sabbath and Zeppelin and all these bands. And we already wrote the songs for the first Dust album before we even heard these bands. So we were a heavy 3-piece unit. And we were 16, 17 years old. We stayed together for about 2.5 years, 3 years. We were too young. My parents wanted me to graduate high school with the diploma on the wall, and the same thing with the other guys. And Richie, the guitar player, when we decided to call it quits because of this, later on produced the first 2 Kiss albums. He was only 19 years old. For Casablanca Records. We were with Buddha Kamasutra. Neil Bogart ran those companies. Then a year later, he formed Casablanca. And Richie had a tape with Kenny Kerner, who was his songwriting partner, and it was a Kiss cassette. Presented it to Neil, and Neil said, yeah, let's sign him. And that was it. Cool. Bueno, dice respecto del libro que no le quiere caer a nadie, sino que lo contaba más o menos como una anécdota. Y después se pone a hablar ya de su primer banda, Dust, que es una banda que justamente yo estuve escuchando hoy, que era un trío que hacía prácticamente heavy metal, para lo que se conocía en esa época. Era 1970, ellos tenían 16, 17 años y habían empezado a escribir 2 canciones antes. Unas canciones antes incluso de haber escuchado las bandas inglesas que ya hacían el género como Black Sabbath y demás. Y dice, la verdad que nosotros no lo sabíamos, nos salió a hacer eso. Fue una banda que duró un par de años, 2 años, 2 años y medio. Él tenía el problema que sus padres querían que se graduara del secundario y tener el diploma. Y después otro de los chicos que integraba la banda, que era un trío, vio que la cosa no avanzaba además y se dedicó a la producción y fue el productor de los 2 primeros discos de Kiss. Ellos trabajaban en un sello que se llamaba Buddha Kamasutra, que era del mismo dueño, Neil Bogart, que era el dueño de Casablanca, que era el sello por el que editó Kiss. Y circulaba ahí en el sello un cassette con un demo de Kiss y le cayó a este pibe y dijo, la verdad que sí, Neil se llamaba el guitarrista de Dust, y dijo, esta es la banda que hay que producir, y fue el productor de los primeros 2 discos de Dust. And me and Peter Criss are still friends. Y dice que aún es amigo de Peter Criss, el baterista de Kiss. Ya que hablaba de Dust, le quiero meter una pregunta y ahora los dejo preguntar a ustedes, chicos. Yo estuve escuchando Dust y lo ves tocar la batería a Marky, y está en un estilo muy cercano de Keith Moon o lo que puede ser un Bonham, digamos, metiendo muchos pases por todos los cuerpos de la batería, y después uno recuerda cómo tocaban los Ramones y es otro baterista distinto, y quería preguntarle si esa adaptación, cómo fue, ¿no? Esa adaptación. You know, Marky, I was watching some old videos of Dust today, and one thing that caught my attention was how you play the drums in Dust.
you were like Keith Moon or John Bonham playing the toms, the cymbals, everything. And when I remember how you play the drums in the Ramones was completely different. How was that to adapt your style to a punk rock style? Well, when I was in Dust, I had more freedom to do triplets, crossovers, 5-stroke rolls, 9-stroke rolls, crossovers, and, playing in 5/4 time signature instead of the usual 4/4, 2/4. And when Tommy told Dee Dee to ask me to join the Ramones at CBGB's, I still couldn't believe why Tommy was leaving. So I knew them. They would come see Dust. And then when I met them at CBGB's, they would tell me, hey, that was great, great band. So they liked my drumming. Tommy said to them that I would be able to do it because I was able to do that other stuff. So the only difference is the eighth notes on the hi-hat and real quick. Mm-hmm. So what I did was, when you look at Ringo in the early Beatles, you watch him play the hi-hat. He always played the hi-hat. He never played ride cymbal. He never even used the ride cymbal. He had 2 crashes and a hi-hat. So I would watch Ringo, and I would see that it's really just finger motion. Not this, but this. So I applied that to the demos that was given to me of Road to Ruin, and then their live show that they had to do. So I had to learn the live show, Road to Ruin, which was about 40 songs in 2 weeks. Ooh. Yeah, they were on a schedule. So luckily Tommy was producing because he knew the sound. Tommy was their manager before Danny Fields and Linda Stein. So and he also worked in studios. One was called Electric Ladyland in New York. So he had an idea of good drum sound and everything else, So Tommy really wanted to just stop and just produce. I wanted to be a producer. Mm-hmm. So that's what happened with getting back to the drum style. If you're confronted with a situation and I was playing since I was 12 years old. It was just a change, so I adapted to it. In order to do that, I got a drum pad, I got a boombox, headphones, played the cassettes of the live show and Road to Ruin, and just play 5-6 hours a day on the pad. One little drum pad. Mm-hmm. And then when we got into the studio to do Road to Ruin in New York City, that was it. The first song I recorded was I Want to Be Sedated. Just like common sense. Yeah. And that was it. Ok. Dice que cuando estaba en Dust tenía mucho más espacio para jugar con la batería, para hacer tripletes, para pasar de un toma al otro, para usar todos los platillos, para meter firulete por todos lados, y que con los Ramones se tuvo que adaptar a otra cosa, pero que el cambio que él le metió a lo que hacía Tommy Ramone es llevar el ritmo de la batería con el hi-hat, usando los dedos y no el brazo, y que eso lo sacó de ver a Ringo Starr, que decía que él al principio, cuando Ringo Starr comienza con los Beatles, notó que él llevaba el ritmo de la banda también en el hi-hat, que no usaba ni el ride, que tenía 2 crashes a los costados, que tampoco los usaba demasiado, que el ride no lo usaba nunca, lo tenía ahí pero no lo usaba, y que el truco, el secreto estaba en llevar el ritmo con el hi-hat y con los dedos, no usando el brazo. Entonces dice que él aportó eso a los Ramones, y que cuando entró a los Ramones, Tommy Ramone lo ve tocando con Dust, la banda iba a verlos tocar, y le dice, vos tenés que ser el baterista de los Ramones. A él le llamaba la atención que Tommy Ramone dejara de tocar la batería porque era un gran baterista, y dice, bueno, está bien, agarro yo, y le dieron para aprender todo el show en vivo que estaban haciendo los Ramones, más Road to Ruin, que era el disco que estaban por grabar. Tommy seguía como una especie de manager de la banda y como productor del disco, y que él se tuvo que aprender 40 canciones en 2 semanas para poder cumplir con los shows en vivo y con la grabación del disco, y que la manera en que lo hizo fue con un pequeño pad de batería, un boombox que es como una batería electrónica,
unos auriculares y los cassettes de los shows en vivo. Entonces ponía play en el cassette, escuchaba cómo se tocaba y él iba practicando encima, y así aprendió 40 canciones en 2 semanas, y cuando entró al estudio ya estaba listo, y la primera canción que grabó con los Ramones, o para los Ramones, fue I Wanna Be Sedated. Yo le decía el chiste, una cancioncita, así nomás, acaso uno de los hits más grandes que tienen los Ramones. Quería preguntarle si, siendo el último, siente algún tipo de responsabilidad con llevar el nombre, y si se quedó con ganas de algo. He wants to know, nowadays many of the guys of the band are not with us anymore. Does that situation put some responsibility in you? Special responsibility in you? Well, I always say this, the songs are too good not to be played. And it's unfortunate that they died young. They died young. Cancer. 3 of them died of cancer. And they didn't enjoy the fruits of their labor. What happened? We retired in '96. The next thing you know, they get sick. They got sick. So, you know, it's 3 bandmates, 3 friends. Of course, we argued, we made up, we fought, but in the end, you know, you go up on the stage, and that's what matters, and your recordings. It was like a family. But the thing is that it's sad. You know, I mean, there are so many bands, and this is important. There's so many bands that are alive that fight, don't get back together. Their egos, their just whatever it is, they hate for one another, but they have the opportunity to get back together. Original members. So, you know, when I know that Johnny, Joey, Dee Dee aren't going to be around anymore, and I see these bands fighting, it really kills me, you know, because they do have the opportunity to stop the nonsense and realize they had a good thing going, get back together again, and become friends, you know, that's all. Ok, dice que lamenta no poder seguir tocando las canciones, que lamenta también que se hayan enfermado de cáncer, que se hayan muerto tan jóvenes y que no hayan podido disfrutar lo que habían generado con su laburo. Y una cosa que lo daña mucho ver hoy es ver esas bandas que se pelean, aún teniendo todos sus miembros originales vivos, que se pelean y se pelean y se pelean y no se juntan a tocar. Dice, eso me mata. Dice, pues nosotros nos peleábamos, tuvimos nuestras discusiones, nos separamos, nos volvimos a juntar, pero éramos como una familia, y lo que importaba era cuando estábamos arriba del escenario y cuando grabábamos. Y lo que lamenta mucho, dice, que lo que realmente me entristece y me pone mal, es cuando esas bandas no se juntan. Dice, aprovechen que están vivos todos y júntense a tocar música, que es lo importante. Entonces eso lo pone mal. Y la otra pregunta era si le había quedado algo pendiente. There was something that you would like to have the possibility to do with the Ramones and you can't? You couldn't? If they were alive? Well, I figured after '96 when we stopped that if we had 3-4 years rest, because I did 1,700 shows with the Ramones, and I was with them for 15 years. They were together for 22 years, Joey and Johnny, and I was in the same in the band at the same time as Dee Dee's, as long as Dee Dee was. So if we had 4 years rest, maybe we would have reunited again and did another tour. But it's never going to happen. I mean, it would have been great to have done another album, maybe do another movie together. Like, you know, I don't know, like Rockland High School, but something musical. But you never know what could have happened, you know? Claro. Dice que le hubiera gustado que cuando pararon en 96 se tomaran 4 años de descanso y poder volver a juntarse, volver a hacer música, volver a salir de gira, volver a grabar, hacer una canción nueva. Que él tocó 1.700 shows con los Ramones, que estuvo 15 años en la banda. Joey y Johnny estuvieron 22 años juntos, él estuvo la misma cantidad de años que Dee Dee en la banda, y que bueno, que en un momento llegó a ser un poco cansador, pero cree que si hubieran tenido la chance, hubieran podido hacer un tour del regreso y continuar haciendo música, pero bueno, no se pudo. Hoy todo el mundo tiene muy claro que los Ramones son fundamentales para la historia de la música. Ellos, cuando estaban constantemente de gira, tal vez con problemas para sonar en la radio, ¿tenían en cuenta o sabían lo importantes que eran para la música?
Nowadays, everyone who's in music, in rock music, knows the importance of the Ramones in history of rock and roll music. When you were on tour in the early days or on your whole career, and maybe the Ramones were not played on radio, No. do you know the importance of the music you were doing? Well, you know, we just played. We weren't thinking, oh, we're going to change the world. We just toured, and then a lot of bands would show up who liked what we were doing. You know, it was totally different than anything else. And then they incorporated the Ramones basic to what they were doing. But we never in a million years knew that we were paving a path for this new kind of genre of music, you know. But we were very grateful that bands like Green Day, Rancid, Offspring, Joan Jett, Billy Idol, The Clash, The Pistols liked us a lot. You know, were really big fans of ours. So you hear it. You know, you hear it in certain bands, like I just mentioned. At the time, what we were up against was disco music, soft rock, stadium rock. Nothing against anything. Fine. Everyone has their own choice and the likes for what the kind of music they want to listen to. But we didn't like it. We just wanted to play quick, fast, go into the next song, 1, 2, 3, 4, real quick. I respect guitar players who are great. I love guitar players and drummers, drum solos, but we were anti that. Because sometimes you would buy an album and there's only 4 or 5 songs on it. And it's the drummer doing a 10-minute solo and the guitar player trying to sound like Jimmy Page. And it was already done already, you know what I mean? So we just wanted to, when rock started, rock and roll, Sun Records, Jerry Lee Lewis, then you had Chess, Chuck Berry, you had Elvis, you had Little Richard. The songs were only 2 minutes and 20 seconds long, but they're so great, catchy, with the choruses, the verses, the bridges, and that was it. It was enough. We didn't want to hear, a 7-8 minute song. You know, you're like, oh, when's this going to be over? You know what I mean? You're looking at, Where's the chorus? you know what I'm saying? Yeah. Yeah. So that's why Dee would count into each song 1, 2, 3, 4. We didn't want any space between each song. We didn't want anyone to start talking about the weather, about how are you out there, ready to rock, and all that stuff. All that stuff. So that's what the Ramones were about. Dice que en su momento no se daban cuenta, pero con el tiempo empezaron a notar que sí eran una influencia para un montón de bandas porque lo escuchaban. Y notaban que bandas como The Clash, como Sex Pistols, como un montón de bandas de punk inglés y después más adelante en el tiempo Green Day, NoFX, Offspring, todas las mencionaban como una influencia y ahí se dieron cuenta que ellos habían allanado el camino para un montón de bandas que continuaron el género y eso los pone orgullosos. Porque entendieron que su mensaje, que era justamente cuando arrancó el anti-música disco, el anti-música suavecita, el anti-rock de estadios con solos kilométricos y solos de batería y el guitarrista que quiere ser Jimmy Page, y todo eso a lo que ellos se oponían. Marky dice, yo no tengo nada contra eso, contra la gente que escucha eso, pero nosotros nos oponíamos a eso, éramos anti eso. Ese mensaje finalmente llegó a otras bandas. Entonces dice que los Ramones eran eso, salir a tocar y pasarte por encima, ir derecho a la canción, que no boludear con solos. Dice, hoy compras un disco y hay algunas bandas que meten 5 temas, de los cuales 2 son un solo de guitarra y un solo de batería. Y los Ramones siempre se opusieron a todo eso, que venían de una escuela donde estaba Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Elvis Presley, que eran tipos que componían canciones de 2 minutos con una estrofa, un estribillo, un puente y nada más. No había arreglos pretenciosos, era una canción pegadiza que rápidamente te entraba en la cabeza y eso era lo que ellos querían hacer, tocarlo rápido, tocarlo veloz, y que por eso hasta Didi metía el 1, 2, 3, 4
entre tema y tema, porque no querían boludear con la gente, hablar cómo está el clima, están listos para rockear, yo canto un pedazo y ustedes repiten. Pavadas de esas no lo querían, los Ramones eran palo y a la bolsa, como lo hemos comprobado aquí más de una vez. Bueno, justamente de la velocidad le quería preguntar, hay una historia que yo escuché alguna vez que Johnny se junta con un periodista que le dice, ¿cómo anda Johnny? Contento porque logramos que nuestro set sea 8 segundos más rápido. O sea que quería ver cómo era para ellos ensayar así. Talking about the speed of Ramones playing on stage, he read an interview where a journalist told the story about Johnny, saying he asked Johnny, "How are you, Johnny?" And Johnny answered, "I'm cool, I'm okay because our set is 8 seconds less. It's 8 seconds faster." Okay. And how was for you to rehearse at that speed? The thing was, in the late 80s, 90s, hardcore was big. It never got big, but it was getting attention. Mm-hmm. And John felt that we should play that fast. I didn't. Being the timekeeper, because when a song is written and recorded, it should be that tempo or a little faster live, not like local live. It was too fast. You lose the beauty of the melody of the song. Mm-hmm. And plus Joey's phrasing and his vocals, he couldn't get all the words out. So it was an experiment, and then we slowed down a little, and Joey was able to sing the words properly. Songs are written for reasons and for the right speeds. So we did play fast as the Ramones, but Ramones fast. There's a difference. Okay. You know. Ok, dice que a finales de los 80, a principios de los 90, el hardcore era la nueva cosa a tener en cuenta, y que Johnny sintió que ellos tenían que tocar ese ritmo, ir realmente rápido, que Marky decía que él no estaba de acuerdo, y que todo se empezó a desmadrar en la época de Loco Live, donde ya era una velocidad imposible, que a él no le gusta porque es el que lleva el tempo, obviamente siendo baterista, y que Joey no podía cantar. No podía sacar todas las palabras que entraban en una frase porque iban tan rápido que no le daban tiempo. Entonces llegó un momento que dijeron, bueno, toquemos rápido, toquemos a velocidad Ramones, pero tampoco toquemos una velocidad supersónica donde no tenga sentido tocar una canción y donde la melodía se pierda de la velocidad a la que vamos. Entonces pactaron esa cuestión. Marky, thank you very much for doing this. Oh, yeah, anytime. Which is your Ramones' favorite song? Is one of the two you wrote? Well, let me explain. Tommy era, Sheena definitely. Okay. Blitzkrieg Bob, obviously. Rockaway Beach. Me, Sedated, Rock and Roll High School. I just want to have something to do. Rock and Roll Radio. So those are basically my favorite songs. And I also like what Lemmy did from Motorhead. He wrote a song about the Ramones. Oh, yeah. Mr. Lemmy. So I like playing that too because, Lemmy's such an important figure in rock that to have a guy like that write a song about you, it was an honor, and I always tell him, when I see him, thank you. So that's another one of my favorite songs, even though we didn't write it, Ok. Le preguntaba cuál era su canción favorita de los Ramones, mencionó algunas de la era de Tommy, algunas de la era de él, que todo el mundo conoce, y también dice que le gusta una canción que es sobre los Ramones, que escribió Lemmy, que es Ramones, justamente, y que es un honor que un tipo como Lemmy escriba una canción sobre vos, así que por eso la incluye entre sus favoritas. La gira arranca este 6 de noviembre en Montevideo, Uruguay, el 8 están en Mendoza, el 9 en San Juan, el 13 de noviembre en Corrientes, el 14 de noviembre en Paraná y el 15 de noviembre recién en Buenos Aires en el Teatro Flores. They are gonna make you work. You got a long schedule here. Yes, it's good. In Uruguay and Argentina. Yeah, good. We're playing a few new songs than the last time. We're doing I Wanna Be Well. We're doing Surfing Bird. And we're doing Tomorrow She Goes Away off the album Mondo Bizarro. So we added some new things, some new songs to the set. So we played 35 Ramones songs. It's a lot. A lot. That's more than the Ramones ever played. Yeah, I can remember. That's it. Ok. Dice que, bueno, sí, que tienen un montón de laburo, pero que van a tocar algunas canciones distintas. Van a tocar Surfing Bird, I Wanna Be Well.
y alguna más. Van a tocar 35 canciones de los Ramones, que es más de lo que los Ramones tocaban cuando estaban de gira. Así que, Marky, thank you very much. Yeah, anytime. Thank you. And see ya on November 15. Okay, bye. Marky See Ramón you later. pasó por Ácido, un lujito que nos dimos aquí. Nos vamos con The Ramones, Blitzkrieg Bop.